Buenos días, estimados alumnos. Vamos a abocar hoy el tema de la tipicidad. En la clase pasada nos dedicamos a hablar del aspecto subjetivo de la conducta humana. Esto es el aspecto interno de la conducta, el hombre dentro de su actuar finalista, volitivo. Y en ese orden hablamos del dolo, la culpa y la preterintención. Analicemos hoy entonces el aspecto objetivo de la conducta, que es el tema o el punto que se ha denominado a través de la doctrina como la tipicidad. La tipicidad no es cuestión diferente al desarrollo del principio del nullum crimen sine lege. No hay delito sin ley, no hay delito sin ley previamente preexistente al acto que se imputa. Ese es el principio constitucional en donde se establece que para que una conducta sea delictiva debe existir norma preexistente. Esa norma preexistente se desarrolla bajo el concepto de no hay delito sin ley, no hay delito sin tipicidad. En otras palabras, para que una conducta sea delictiva, tiene que ser típica. En otras palabras, para que una conducta sea delictiva, tiene que estar descrita previamente por el legislador. En ese orden, el artículo 10 del Código Penal señala que la ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara, las características básicas estructurales del tipo penal. Entonces, este concepto que nos da el Código Penal es muy importante porque exige que la tipicidad, que la conducta descrita en la ley penal sea inequívoca, que no haya ninguna duda, que la conducta sea la conducta descrita por el legislador y que se consagra como delictiva sea lo más clara, lo más precisa, lo más inequívoca frente a cualquier duda de si es la conducta delictiva o no es delictiva. El legislador exige de manera expresa que esa conducta debe estar legislada de una manera muy clara, muy precisa, que no haya ninguna duda sobre cuál es la conducta que se está prohibiendo. Y todo ello en desarrollo de aquel principio también constitucional de que todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, desde ese punto de vista, la definición de conducta típica debe ser muy clara, muy precisa, en punto de que no exista, de que no quepa para el hombre, para el juez, para el hombre, para quien va dirigida la ley, que no exista duda de cuál es la conducta que está prohibida, de cuál es la conducta que está legislada, de cuál es la conducta que el hombre debe abstenerse de realizar, en punto, vuelvo y reitero, de que todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, esa prohibición de conducta punible debe ser muy clara, muy precisa, que al hombre común y corriente, porque en últimas el destinatario de la ley penal, si bien en principio puede ser el juez, en últimas el destinatario de la ley penal pues es el hombre, porque es el hombre el que realiza las conductas que van a ser consagradas como delictivas. Entonces, que no haya ninguna duda sobre esa claridad, sobre esa precisión de la conducta prohibida. No hay delito, entonces, sin tipicidad.
para que una conducta sea delictiva, tiene que ser típica. Esto es, debe estar previamente consagrada, preexistentemente, no hay ley sin ley previa, debe estar previamente consagrada en la ley. ¿De dónde viene el término tipicidad? Sí, en principio, el desarrollo de la tipicidad viene de la doctrina alemana, en principio con Belli, con Binding, con Merkel, en donde la palabra tipicidad viene de una expresión typus, de un delictus typus y de un Tatbestand, que fueron conceptos alemanes en donde se estaba refiriendo al delito. Se dice que el idioma alemán, la lengua alemana, no es muy prolífera en vocablos. El idioma alemán, entiendo, y así se nos ha dicho, es muy preciso en sus palabras. No tiene esa multiplicidad de vocablos que por el contrario tiene el castellano, que aquí con una palabra le podemos dar numerosos significados. Allí entiendo que el vocablo alemán es demasiado preciso, demasiado conciso. Y es un idioma, entendemos, de muy pocos sustantivos y también de muy pocos adjetivos. Entonces se nos dice que la palabra Tatbestand, delictus typus, no quiere decir, no significa de manera taxativa, de manera precisa, el vocablo que nosotros lo hemos entendido en castellano como la tipicidad. Quienes tradujeron del alemán al castellano, al español, esta terminología, utilizaron ese término de tipicidad, que puede ser que no esté correctamente traducido del alemán, pero se ha entendido en ese sentido como aquella abstracta descripción que el legislador hace de una conducta punible en cuanto esa conducta viola o lesiona intereses jurídicamente tutelados por el Estado. En un principio, el concepto de tipicidad, según Merkel, la tipicidad fue un concepto eminentemente descriptivo. Se decía que la tipicidad no conllevaba ningún juicio de valor, que la tipicidad, en un primer momento histórico, la tipicidad solamente contenía la abstracta descripción de una conducta sin ninguna valoración. Por el contrario, un paso siguiente ya fue el de Mayer, que dijo no, la tipicidad sí conlleva un juicio de antijuridicidad. En principio se dijo que la tipicidad era un indicio de antijuridicidad. Y se dice también, además, al renglón seguido, que la tipicidad conlleva la antijuridicidad. Que toda conducta típica sea antijurídica, en principio es válido. Sí, toda conducta típica, en principio es antijurídica. Y podemos añadir que esto es válido en cuanto toda conducta descrita en la ley penal viene a desarrollar lesiones, daños, representa la conducta típica una vulnerabilidad a derechos o a intereses jurídicamente tutelados, porque esa es la antijuridicidad. La antijuridicidad, si bien la tipicidad es la descripción de la conducta en la ley, la antijuridicidad es cuando esa conducta
cuando esa conducta típica viene a lesionar, a dañar, a menoscabar intereses jurídicamente tutelados por el Estado. Entonces, el homicidio es conducta típica. Es conducta típica porque está descrita en la ley penal, ¿no es cierto? El tipo del homicidio, el que mate a otro. Y esa conducta es antijurídica en la medida que esa conducta de matar viene a lesionar un interés que el Estado está interesado en tutelar, como es la vida y la integridad personal. En ese orden de ideas, la conducta de homicidio es típica porque está descrita en la ley penal y es antijurídica por cuanto, reitero, viene a lesionar un interés jurídicamente tutelado por el Estado. El hurto, la conducta típica de cuando yo sustraigo un bien mueble ajeno con el propósito de aprovecharme, de obtener un provecho ilícito. La conducta típica es el hurtar, el sustraer, el apoderarme de un bien mueble ajeno, ¿no es cierto? Y la conducta de hurto, la conducta típica de hurto será antijurídica en la medida de que la persona que se apropia de un bien mueble está lesionando un interés jurídico tutelado por el Estado como es la propiedad privada. Todos los hombres tenemos derecho a la libertad, a la propiedad. De verdad, pues que la propiedad es un derecho, ¿por qué no decirlo connatural al hombre? Se afirmó allá por los señores, por unas corrientes políticas, que la propiedad no existía o que la propiedad desaparecía. Y vea usted que eso es totalmente falso, eso es totalmente errado. El hombre no puede vivir sin propiedad. Usted es propietario, al menos, de cosas ínfimas. Yo tal vez en este momento traigo a colación ejemplos muy infantiles y muy drásticos, ¿cierto? Pero yo debo ser propietario, tengo que ser propietario al menos de mi cepillo de dientes, ¿no es cierto? Un cepillo de dientes comunal, nos parece que eso riñe contra la dignidad de la persona humana. Yo soy propietario de esta camisa, de estos lentes, no solo por el marco, sino porque los lentes que este marco tiene y que constituyen mis gafas, pues estos lentes obedecen a mis necesidades visuales, a mis defectos visuales. Posiblemente estas gafas no me sirven sino solamente a mí. Soy el dueño porque están adaptadas estas gafas a mis necesidades visuales. Posiblemente le servirían a otros, sí, que tengan los mismos defectos visuales, pero estas gafas no tienen la capacidad de servirle a toda persona. Entonces mire usted que la propiedad es algo individual. El Estado está interesado, ¿cómo no va a estarlo?, en garantizar que al hombre se le garantice la propiedad de las cosas necesarias, de las cosas esenciales, de las cosas básicas para subsistir. Usted esta mañana posiblemente fue propietario de su pedazo de pan, del huevo, de su taza de café, etcétera, etcétera. Quien fuma, pues es propietario de esa porción de papel y tabaco que se utiliza, y posiblemente de la cerilla con la que le prendió fuego Entonces mire usted que toda conducta típica conlleva la antijuridicidad. La antijuridicidad desde el punto de vista de que la conducta típica está protegiendo, está tutelando un interés jurídicamente tutelado por el Estado, que el Estado le interesa que ese bien se proteja, que ese bien sea protegido, que ese interés no sea vulnerado, no sea violado por nadie, ¿verdad? Entonces tendríamos el punto de que toda conducta típica es antijurídica, ¿no es cierto? En principio sí, eso es cierto. Pero miren ustedes que hay conductas que siendo típicas, no son antijurídicas.
y cuando una conducta que es típica no es antijurídica, cuando concurren las llamadas causales de justificación. Y esas causales de justificación, como adelante se dirá y se estudiará muy despacio, son 4 en principio: la legítima defensa, el estado de necesidad, la orden legítima de autoridad competente y el estricto cumplimiento de un deber legal. Muy rápidamente, por favor, porque no podemos dejar esto con la mera enunciación de que la antijuricidad desaparece con las causales de justificación. Vamos a dar una explicación muy breve, muy sencilla, muy somera, por favor. La legítima defensa, ¿en qué se funda la legítima defensa? La legítima defensa se funda en la necesidad que yo tengo de defenderme cuando soy violentamente agredido sin causa justa. Como dice el bobo, yo estaba quieto y me ofendieron, me agredieron. Si yo que estaba quieto, dijo el bobo, ¿no es cierto? Yo estaba quieto. Y estando quieto recibo una agresión grave, actual, injusta. Yo estoy en el Estado, la ley natural, el derecho natural. Me concede la facultad de defenderme, porque es mi vida, porque están en juego mis derechos. Y si yo, que estoy quieto, me agreden, tengo el derecho a defenderme. Para que haya legítima defensa, lógicamente se requiere que haya una agresión, que yo no haya causado esa agresión, me la causaron, y ante esa agresión yo tengo la facultad de reaccionar en el mismo sentido de la agresión, de reaccionar en defensa instantánea. De la agresión debe venir de inmediato la reacción, porque si a mí me agredieron, se me vino una persona con arma de fuego, con arma cortante, con arma contundente, me agreden, y yo me quedo de verdad, y el hombre que me está agrediendo cesa la agresión. Vea usted que ya la agresión perdió actualidad. Si yo reacciono con posterioridad, ya no hay legítima defensa, porque ya la agresión había pasado, había cesado, ¿verdad? Para que haya legítima defensa tiene que haber una agresión, y concomitante a esa agresión, en el tiempo igual, debe existir la reacción. A una agresión, una reacción. Pero una reacción de inmediato, no tal día, a los 10 minutos, usted era el que me estaba agrediendo, ahora sí, ya conseguí el arma, ahora sí vengo a defenderme. Eso ya no es legítima defensa. Ahí habría algo, por favor, todavía más supremamente grave, que sería una venganza. Ya no hay legítima defensa, ya hay una venganza. O posiblemente sí aceptemos una ira, bueno, pero no hay legítima defensa. Entonces, por favor, para que haya legítima defensa se requiere una agresión grave, actual, presente, que esa agresión sea injusta, que yo no la haya provocado. Porque si yo provoqué la agresión, mal podemos decir que yo podía defenderme. Hay un dicho de la filosofía popular, excúsenme, ¿por qué no? Hasta vulgar será, que quien no quiera, dice el dicho, ese refrán popular, que quien no quiera ver sus mulas muertas no las mande a viaje. Si yo agredí, pues yo no puedo decir que como yo agredí y él me fue a agredir, entonces yo reaccioné. Vea usted que eso sería insólito. Agredir para que reaccione, y ante la reacción entonces yo actuar alegando una legítima defensa que no puede ser válida. Entonces, por favor, que haya una agresión, que esa agresión sea presente, grave, actual, presente, inminente, y que esa agresión sea injusta.
y que haya una proporcionalidad entre la agresión y la reacción. Este punto de la proporcionalidad es muy interesante. Por favor, porque aquí ya entramos en una conceptualización muy válida, que es la valoración. Se dijo entonces en un principio que la tipicidad era un concepto eminentemente descriptivo, sin ningún juicio de valor, que la tipicidad era la mera y abstracta descripción de la conducta, no más. Era la norma ahí fría, sin ninguna valoración. Mire usted que eso no es cierto. Porque aquí, si estamos diciendo que la tipicidad entraña la antijuricidad, que la tipicidad conlleva la antijuricidad, ya ahí estamos haciendo un juicio de valor. Ya estamos haciendo un juicio de valor en cuanto a la conducta antijurídica, es la que lesiona, pone en peligro, viola intereses jurídicamente tutelados. Ahí ya estamos valorando. Pero ahora aquí con mucha mayor razón, porque si decimos que la conducta típica es antijurídica, y es antijurídica en la medida que no concurre ninguna causal de justificación, y en la legítima defensa estamos hablando de que debe existir una proporcionalidad entre los medios utilizados en la agresión y la reacción, pues mire usted que aquí ya conlleva por parte del juzgador, por parte del litigante, por parte de quien se defiende, pues una valoración. Cuando estamos diciendo que debe haber una especie de proporcionalidad entre agresión y reacción, no estamos diciendo que a una agresión con arma de fuego usted tenga que responder con arma de fuego, porque a usted lo agreden con arma de fuego y usted puede ser que no tenga arma de fuego para defenderse. Entonces, si no tiene arma de fuego para defenderse, le tocó dejar que lo mataran. Por el contrario, usted puede reaccionar en ese momento, ¿por qué no? Con un machete, con un cuchillo. En ausencia de ellos, ¿por qué no? Con un palo, con un garrote, ¿por qué no? Con una piedra, etcétera. Entonces, por favor, cuando estamos hablando de proporcionalidad, no estamos diciendo igualdad entre los medios que se utilizaron para agredir y los medios que se utilizaron para reaccionar. Estamos diciendo sí de una proporcionalidad. Puede ser, ¿por qué no?, que la agresión provenga de un hombre supremamente fornido, de un Hércules, de un hombre con una capacidad de fuerza protuberante, lo que llaman vulgarmente un Hayán, frente a una persona que por favor tiene un cuerpo muy limitado físicamente. Se dice por ahí un término también despectivo, excusen el término, que un alfeñique. Y entonces miren ustedes la desproporción que hay entre un puño, entre cualquier movimiento de fuerza de este Hércules frente a esta persona físicamente muy desmejorado, muy débil. Un puño de este Hércules, por favor, va a acabar con esta persona débil, con esta persona que físicamente presenta unas características muy diferentes. Entonces, que porque no tiene ese señor la capacidad física, la fortaleza para responderle a Hércules, le tocó dejarse matar. No, este hombre podrá, ante la fuerza del primero, ¿por qué no defenderse con arma de fuego? ¿Por qué no defenderse con un arma contundente? ¿Por qué no defenderse con un artefacto, una lanza, con un madero, con un arma de fuego? Miren ustedes que esa proporcionalidad es un juicio de valor que la persona, bien el juez, bien el abogado, bien la persona que está siendo agredida, tiene que realizar. Bien, esa sería la legítima defensa, ¿no? Reitero, vamos a mirarla despacio cuando lleguemos
en este punto del programa. La segunda causal de justificación es el estado de necesidad. Ya en el estado de necesidad no nos encontramos ante una agresión, pero sí nos encontramos en el estado de necesidad ante una situación muy grave, que es un peligro grave, actual, también injusto, que yo no lo causé. Y que ante ese peligro que estoy viviendo, mis derechos, mi vida, mi libertad, mi propiedad, etcétera, está en peligro. En peligro grave. Es el caso el común caso, el caso del naufragio, ¿no es cierto? Del naufragio en donde las personas logran asirse, llegar, tratar de sobrevivir llegando a una chalupa, a una tabla, a una ligera, a una frágil embarcación. Y hay 2 personas a bordo de esa frágil, de esa débil embarcación, que ante la bravura de la mar se dan cuenta, por favor, de que no de que 2 personas a bordo de esa frágil embarcación de igual manera va a zozobrar. Y aquí se va a imponer la ley del más fuerte. Y la persona, sí, con mayor fortaleza le va a decir al otro, por favor ahóguese, pero yo me salvo. ¿Cierto? En ese orden de ideas, ahí estaba necesidad. Estaba necesidad. El caso de aquellos muchachos que en un vuelo de Santiago, de Santiago a Mendoza, pasando los Andes allí por el Aconcagua, entre Chile y Argentina, la aeronave tiene desperfectos y se accidentan, quedan muchos de ellos vivos, y en pocos días, pues las escasas provisiones que llevaban en esa aeronave, pues se escasearon, y estas personas no tuvieron alternativa diferente que comer carne humana, que sacar los cuerpos, que desnevar los cuerpos de sus amigos, de sus parientes, de sus conocidos, de sus compañeros de equipo de fútbol, y comer carne humana. Lógicamente, comer carne humana no es delito, ¿no? Eso no está tipificado en el Código Penal, ¿sí? Pero lógicamente hay algo que rige con la moral, con el sentido común, algo que nos preocupa terriblemente, como que no lo rechazaríamos, ¿no es cierto? Pero miren ustedes que estas personas obraron en el campo de una absoluta necesidad. Para sobrevivir ellos no tuvieron alternativa diferente que, desafortunadamente, dolorosamente, recurrir no a desenterrar, sino a desnevar los cuerpos y comer carne humana. En el libro de la antijuricidad del profesor Reyes Echandía está este pasaje, en donde dice Reyes, pues lógicamente que comer carne humana no es delito. Y viene una pieza del obispo, entiendo que de alguna ciudad de estas de la Argentina, en donde le dice, excusando el obispo a estas personas y anotándoles que no era pecado, les afirma que en ese orden ellos no hicieron otra cosa que comulgar, porque ese cuerpo, que esa carne que ellos consumieron para subsistir, realmente no estaban haciendo cosa diferente que comer el cuerpo de Cristo, que consumir el cuerpo de Cristo. Bien, entonces decíamos pues que en esta absolución del obispo de argentino a estos muchachos les decía pues que ellos no habían cometido delito pecado alguno,
en cuanto no hicieron otra cosa que, verdad, subsistir, y para subsistir, al haber consumido carne de sus compañeros, realmente no estaban haciendo cuestión diferente eh, que consumir o que comulgar con el cuerpo de Cristo. Ese sería, por favor, el caso de un estado de necesidad. Quien de verdad en un estado de necesidad que yo lo puedo anotar como muy clásico, fue en un momento dado un muchacho, hace muchos años, no ahora con este problema que vivimos con los venezolanos, de un muchacho que viaja con su hija. Él estaba casado, tenía 2 hijos, la señora se separa, la señora se lleva al hijo y le deja a la hija. Este muchacho viaja en busca de unas mejores posibilidades de trabajo, de empleo, viaja al vecino país de Venezuela, y resulta que en esos años también pues no era tan fácil, y allí entiendo que en San Cristóbal no encontró las condiciones de trabajo que pensaba y decide regresarse con su niña. Al regreso no tiene dinero. Él era del eje cafetero, del departamento del eje cafetero, y decide regresarse. Y también viaja vulgarmente echando dedo, un poco en camión, otro poco caminando, etcétera, etcétera. Y llega a algún punto de la geografía dura entre Pamplona y Bucaramanga, que hay un páramo, hay una cordillera muy alta, hay un páramo muy fuerte, el páramo de Berlín, y llega allí a un punto en donde la niña se le enferma, la niña prende fiebre, y decide él entonces, algún camionero lo baja a Bucaramanga, y llega él con su niña muy enferma. Y a la entrada de Bucaramanga está el Hospital González Valencia. Este hombre llega al hospital, le reciben la niña, pero le anotan que debe traer unos determinados fármacos que el hospital no los daba, o pues que en ese servicio de salud no. Y este hombre sale sin 5 centavos y con su niña grave y que era necesaria, urgente esa droga. Al frente del Hospital González Valencia había una droguería de la rebaja o no sé qué cuestión, y él va y pide la droga y recoge la droga y sale corriendo, y inmediatamente entra al bendito hospital, y lógicamente pues las personas lo persiguen y lo capturan allí entregando la droga para su hija enferma. En verdad, mire usted, este señor cometió un hurto, ¿sí? Un hurto. Pero miren ustedes que las condiciones especiales de este hombre de haber tomado una droga para salvar la vida de su hija, y ante la necesidad ante la ausencia de dinero, ante la necesidad de la droga, ante la ausencia de una forma fácil de conseguir esa droga, porque carecía de amigos, de conocidos, estaba en una ciudad totalmente extraña al medio en el cual él se desenvolvía, en Armenia o en Pereira, no me acuerdo. Pues note usted que aquí sí la situación de este hombre era calamitosa. Era calamitosa porque se trataba de una situación de soledad, de indefensión, de pobreza, de necesidad, de urgencia, etcétera, etcétera, etcétera. No está en estado de necesidad el vagabundo ladrón nuestro que se hurta, que es un vago, que es un no desechable, no digamos, por favor, no excusen. La persona, cualquiera de estos sinvergüenzas vagos que tenemos en las ciudades, y que de verdad de un momento a otro era alguien y le roban el celular, le quitan los aretes, o se va y se roba unos panes, se apodera, perdón, de unos panes.
pero en el estricto sentido esa persona no está en estado de necesidad. ¿Por qué? Porque eres un sinvergüenza, eres una persona que vive del delito, es una persona, sí puede ser necesitada, pero noten ustedes que él está en esas condiciones por su propia conducta, por su propia culpa. Él es un drogadicto, él es una persona que vive del delito. Mal podemos nosotros otorgarle una patente de corso a una persona de estas para seguir delinquiendo. Porque si decimos, ah, no, sí, pobrecito, es que él es drogadicto, así es que él es ladrón, pues que siga hurtando, que siga atracando, que siga realizando toda clase de fechorías en punto de que pobrecito si no tiene que comer, en pobrecito si es que no tiene trabajo, es que sí. Pero noten ustedes, ese no sería el caso de un estado de necesidad. Entonces es aquella persona ciertamente que está ante un peligro grave, actual, inminente, injusto, que no lo provocó, que no lo provocó. Yo me encuentro en esa situación de peligro grave, ciertamente ante ante algo inesperado, ¿no es cierto? Ante algo inesperado. El incendio. Yo me encuentro en una situación de estado de necesidad ante el incendio y no tengo alternativa que de verdad derrumbar un muro, que partir una puerta, que partir unos cristales, y pueden ser que esos vitrales sean valiosísimos, sean unos vitrales de gran valor, de gran concepto artístico, sí, pero está mi vida de por medio. Y en ese orden yo estaría en la obligación, en la facultad de salvarme. Bien, el otro punto sería la orden legítima de autoridad competente. La ley faculta. La ley faculta para actuar. Por ejemplo, el policía que captura a una persona que lo sorprende en la comisión de un delito en flagrancia, ¿no es cierto? El policía sí está facultado, la ley lo autoriza para actuar. Por favor, el hombre tiene dos derechos fundamentales, dos derechos que son pilares. Primero, la vida y la integridad personal, mi integridad física, mi vida. Y de otro lado, la libertad, por favor. La libertad es un derecho sagrado. Por excepción, el hombre puede perder su libertad. La regla es la libertad. La excepción es que al hombre se le prive su libertad. Nadie podrá ser detenido ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito y autoridad competente. En virtud de mandamiento escrito y autoridad competente. El policía no puede capturar porque vulgarmente se le dio la gana. Eso es arbitrariedad, eso no me puede. El policía puede capturar tan solo cuando sorprende al delincuente en flagrancia. Vulgarmente, como diríamos, con las manos en la masa. Ahí sí lo puede aprender. Eso es capturar, eso no es arrestar, eso es capturar. El policía obra por orden de ley, la ley lo faculta, como el juez o el fiscal cuando el juez es el que ordena la captura. El juez ordena la captura o el fiscal ordena la captura, sí, en determinados casos, ¿cierto? Pero no es por arbitrariedad, solamente cuando la ley faculta. La ley. Orden legítima y autoridad competente, por favor, el verdugo, que en aquellos países donde existe la pena de muerte, ¿sí? El verdugo ejecuta la sentencia del juez que condenó a muerte. ¿Quién mató? El verdugo. El verdugo cuando accionó allí el botón de la silla eléctrica, allí el botón de la cámara de gas, allí los aparatos estos, en una inyección letal. Noten ustedes cómo van bajando todos los líquidos, ¿cierto? ¿Quién mató? Pues lógicamente el verdugo. Pero note usted que el verdugo mató por orden legítima de autoridad competente.
¿cierto? Por orden legítima de autoridad competente. El verdugo mata, pero mata porque la ley lo faculta. El juez, el policía, ordena la captura, pero lo hace no arbitrariamente, no caprichosamente, lo hace solamente en los casos en que la ley lo faculta. Entonces, por orden legítima de autoridad competente. Por estricto cumplimiento de un deber legal, ya lo anotábamos, cuando el verdugo ejecuta. Estricto cumplimiento de un deber legal. La función del verdugo, de verdad, qué pena decirlo, ¿no es cierto? Es matar. Es matar. Pero él mata porque la ley lo faculta. Él obra en estricto cumplimiento de un deber legal. Entonces, miren ustedes que hay delitos en donde siendo la conducta típica, ¿no es cierto?, puede no ser antijurídica. Y la conducta típica no es antijurídica en aquellos casos, reiteramos, en donde concurre una causal de justificación. Legítima defensa, estado de necesidad, orden legítima y autoridad competente, estricto cumplimiento de un deber legal. Pero hay delitos, mis queridos amigos, en donde no cabe ninguna causal de justificación, en donde la conducta siendo típica necesariamente, obligatoriamente es antijurídica, porque no cabe predicar, porque no se puede predicar en esas conductas ninguna de estas causales de justificación. No podemos hablar en esas conductas ni de legítima defensa, ni de estado de necesidad, ni de orden legítima y autoridad competente, ni de estricto cumplimiento de un deber legal. Por ejemplo, piense usted en los delitos sexuales, cuando un hombre, ¿no es cierto?, somete al acto carnal, al acceso carnal a una persona. No podemos decir que ese hombre abusó sexualmente de la víctima por legítima defensa. Imposible, eso no cabe. Que yo abusé sexualmente de una persona en legítima defensa. Absurdo. En estado de necesidad. Por orden legítima, ¿cuál autoridad podría dar esa orden, por favor, de que abuse sexualmente? En estricto cumplimiento de un deber legal. ¿Cuál ley puede facultar? Entonces miren ustedes que hay conductas que siendo típicas son necesariamente antijurídicas porque en ellas no cabe predicar. No se puede predicar ninguna causal de justificación. Por ejemplo, además de los delitos sexuales, pienso en los delitos contra la libertad individual, el secuestro. ¿Será que hay orden? ¿Será que hay legítima defensa en que yo secuestre a alguien? ¿Será que hay estado de necesidad? Sí, al secuestrar a alguien, etcétera. Orden legítima, autoridad competente. ¿Puede una autoridad autorizar o ordenar el secuestro? El incendio. Yo incendié, yo prendí fuego por legítima defensa, por estado de necesidad, por orden legítima. La falsedad, yo cometer una legítima defensa justificando una falsedad, etc. Entonces, por favor, miren ustedes que hay conductas típicas que son necesariamente antijurídicas, que violan, lesionan, dañan, menoscaban intereses jurídicamente tutelados por el Estado y no cabe predicar en ellas ninguna causal de justificación. Bien. Cuando la tipicidad y la antijuridicidad van unidas de manera inexorable, toda conducta típica es necesariamente antijurídica, porque no cabe predicar en ellos ninguna causal de justificación.
se habla del injusto. Cuando ustedes en la doctrina, en los libros, ustedes encuentren el injusto, eh, inmediatamente precisen que el autor se está refiriendo a una conducta típica y antijurídica. Una conducta típica. Y se habla incluso de un injusto objetivo, conducta típica y antijurídica. Y cuando hablan de un injusto objetivo, se está refiriendo solamente a la culpabilidad. A la culpabilidad. En ese orden, al juicio de reproche que el juez formula al individuo por haber obrado de manera contraria a derecho. Entonces, por favor, eso a tipo de relación. La tipicidad, mis queridos amigos, desaparece. Noten ustedes que hemos dicho que la tipicidad tiene su aparición en el derecho alemán, que tal vez los principales exponentes de la tipicidad fueron los señores Binding, Merkel, Mesger, Bourlis, etc. Cuando viene en Alemania el movimiento nacionalsocialista, el nacionalsocialismo alemán, Hitler con sus personajes en esta política que pregonaban la pureza de la raza aria, pregonando que la raza aria era una raza superior, bla, 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 y entran dentro de su conceptualización de raza superior a estigmatizar el pueblo judío. Desaparece la tipicidad. ¿Y por qué desaparece la tipicidad? Porque lógicamente la tipicidad era un problema. El que existiera ley previa, el que unas conductas estuvieran descritas en la ley como prohibidas, porque no les permitía realizar aquella masacre, por decirlo lo menos, contra el pueblo judío. Entonces el régimen totalitario, un régimen fascista, lo primero que hizo fue destruir el principio de legalidad, lo primero que hizo fue destruir el principio de la preexistencia de la ley. ¿Para qué? Para que el Führer pudiera realizar toda esta serie de conductas de exterminio, de violación a derechos humanos, etcétera, etcétera. Y en ese orden de ideas desaparece la tipicidad, y desaparece, por qué no decirlo, prácticamente toda la teoría del delito. A la caída del nacionalsocialismo, pues lógicamente vuelve a surgir el derecho penal en Alemania, y surge dentro de una conceptualización interesante como norma de cultura. Y es verdad que sí, el derecho es una... Yo me identifico bastante con la teoría kelseniana de la norma jurídica, en que el derecho, reitero, es una pirámide, o que la cultura, perdón, es una pirámide, y la cúspide de esa pirámide está el derecho. Y esa pirámide está conformada en diferentes pisos, y en la cúspide, reitero, de la pirámide está el derecho. El derecho es un sumum cultural. El derecho es norma de cultura. Indiscutiblemente que el derecho está conformado por la economía, por la política, por la sociología, por la antropología, por la historia, por la música, por el idioma, todo confluye. Indiscutiblemente que es una norma cultural desde el punto de vista de que y nosotros lo anotamos de una manera, y lo percibimos de una manera muy clara y muy precisa, cuando a diferente cultura, diferente derecho. A diferente cultura, diferente derecho. Eso es una verdad apocalíptica, por favor. Nuestro derecho va a ser diferente al derecho iraní, al derecho pakistaní, al derecho hindú, ¿no es cierto? Son formas de cultura diferentes. Ustedes se encuentran allí en Maicao, no sé, yo no he vuelto a Maicao hace muchos años, pero ustedes encontraban allí en Maicao, en las tiendas, en los almacenes, a unas mujeres muy bellas, de unos rostros, de unas caras muy bonitas, muy bellísimas, ¿no es cierto?
todo cubierto. No se les veía sino su cara con facciones muy bellas, muy finas, ¿no es cierto? Y envueltas en unos turbantes, en unas... Ni siquiera el color del cabello se les conocía, ¿no? En donde la mujer entiendo que estaba supeditada al hombre y que la mujer no podía descubrirse porque esa era una afrenta para el hombre, ¿no es cierto? Eso como un ejemplo muy elemental, muy simple, muy acultural, a, a cultura diferente, derecho diferente. Bien. Se dice entonces que la tipicidad es la abstracta, lo encuentran por favor en el libro del doctor Reyes, dice que tipicidad es la abstracta descripción que el legislador hace de una conducta reprochable y punible. La abstracta descripción. Miren ustedes que en este punto el doctor Reyes participa de ese primer concepto de la tipicidad como mera descripción abstracta de la conducta, sin ningún juicio de valor. Pero encontramos, por favor, que esa abstracta descripción de una conducta sí tiene valoración. El derecho todo es valorativo. Desde el momento en que el legislador consagra una conducta como delictiva es porque la está valorando. Y la está valorando desde el punto de vista que esa conducta es dañina y que por lo tanto hay que prohibirla. Entonces el primer juicio de valor que se realiza es por parte del legislador, cuando el legislador consagra una conducta en la ley. Y cuando el legislador consagra esa conducta en la ley, lo primero que estamos analizando es esa conducta abstracta, descriptiva, bla, bla, bla. Es mero juicio, es mera descripción de una conducta sin ningún juicio de valor. No, porque esa conducta está violando intereses jurídicamente tutelados por el Estado. Y lo primero que entonces entramos a ver es si esa conducta admite sí o no causales de justificación. Y al nosotros entrar a notar si admite o no causales de justificación, estamos valorando. Estamos valorando. Siempre, mis queridos amigos, el derecho es una valoración. Y una valoración lógica. Bien. Por favor, ¿cuáles son las funciones de la tipicidad? 3 funciones, por favor. Una primera función es la función garantizadora. La tipicidad no hace otra cosa que garantizar la libertad. Parece un contrasentido, ¿no es cierto? Y ustedes lo pueden tomar como afirmaciones contradictorias de que la tipicidad que está consagrando, que está prohibiendo una conducta y que incluso esa conducta la está sancionando con una pena. El que matare a otro está sujeto a la pena de tanto a tanto, de 40 a 60 años, etc. Dirían ustedes, oiga, pero ¿cómo es esa situación de que el derecho penal y de que el tipo penal garantiza la libertad del hombre? Si por el contrario lo que está haciendo es si el derecho penal es eminentemente sancionatorio, si el derecho penal, la conducta típica, lo que está es imponiendo una pena. Pero mire que no. Por favor, el principio de derecho constitucional, todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, el derecho penal, el tipo penal, lo que pasa es que está prohibiendo unas conductas, señalando qué conductas usted tiene que abstenerse de realizar. Y desde ese punto de vista, si usted se abstiene de realizar esas conductas, si usted conoce qué conducta es típica, usted sabe qué conducta no puede realizar. Y de esa manera se le está garantizando a usted su libertad. Realice todas las conductas que a bien tenga, pero no estas. Por eso la tipicidad del artículo 10 lo anotamos,
el legislador debe definir de manera clara, expresa, inequívoca la conducta típica, para que no haya ninguna duda, de cuál es la conducta prohibida. Y en ese orden, frente a la conducta prohibida que usted debe conocer, porque toda ley, por favor, una vez promulgada en el diario oficial, se reputa de todos conocida, porque usted conociendo la ley, conociendo que esa conducta típica está prohibida, usted tiene que abstenerse de realizarla. Usted no la puede realizar. En ese sentido, por favor, se le garantiza a usted su libertad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces la tipicidad cumple una función garantizadora. Segundo, cumple una función fundamentadora, importante, porque establecida la tipicidad, vamos a diferenciar una conducta de otra. A medida que el legislador precisa de manera inequívoca la conducta prohibida, usted está en capacidad de diferenciar una conducta de otra que incluso pueden ser muy similares, pero algo las diferencia. Entonces la tipicidad nos permite precisar, nos permite diferenciar una conducta de otra. Por ejemplo, en el infanticidio se dice que la madre que le diere muerte a su hijo dentro de los 8 días siguientes al parto, siempre y cuando que no hubiera sido ese parto fruto de violencia carnal, de inseminación artificial no consentida. Bueno, no precisaríamos, por favor, no hay que les barre. El homicidio, el infanticidio, por favor. Dice el artículo 108, ¿no es cierto? La madre que durante el nacimiento o entre los 8 días siguientes matare a su hijo fruto de exceso carnal o acto sexual sin consentimiento o abuso de inseminación o abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado incluirá en prisión de 4 años. Es decir, si la madre le da muerte al hijo, fuera de estas circunstancias es un homicidio agravado y la pena es supremamente alta. Un homicidio agravado, artículo 104 y el numeral primero dice un homicidio en los cónyuges o compañeros permanentes, el padre, la madre, aunque no convivieran en el mismo lugar, en los ascendientes, descendientes y los hijos adoptivos y en todas las demás personas que de manera permanente se hallaran integrados de una unidad doméstica. Es decir, si hay homicidio entre personas vinculadas por lazos de sangre estrechas, la madre, el padre, el hijo, los hermanos, etcétera, etcétera, por favor, el homicidio es supremamente grave y nos trae una pena de 40, la pena será 25 a 40 años por homicidio agravado. Pero si la madre le da muerte al hijo en el momento del parto o en los 8 días siguientes, siempre y cuando el hijo no sea fruto de violencia carnal, de inseminación artificial no consentida, etcétera, la pena se reduce de una manera muy considerable, porque en el infanticidio la pena es de 64 meses a 108 meses, es decir, de 64 meses, 5 años, a 108, a 9 años. Entonces la diferencia es muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces, vea usted que nos permite diferenciar un delito de otro. Por ejemplo, si yo particular me apropio de bienes del Estado, cometo hurto, yo particular. Pero si yo funcionario público me apropio de bienes del Estado, cometo peculado. Y la diferencia es grande. De verdad, entonces aquí el hurto simple del hurto agravado, ¿no es cierto? Nos permite diferenciar un delito de hurto simple cuando yo me apropio este celular aquí,
que yo aprovecho que usted se despidió, yo me apropié de un bien mueble suyo. Es un hurto simple, pero otros diferente cuando yo me apodero por medio de la fuerza, de la violencia, de la indefensión, etcétera, etcétera, etcétera. Pues me permite diferenciar un delito simple de un delito agravado, en donde la pena va a ser muy diferente la una de la otra. Y tercero, la función sistematizadora. La tipicidad me permite sistematizar, me permite entender el concepto del delito de una manera integral. En ese orden de ideas, hemos hablado tantas veces, por favor, de que la norma no la podemos considerar nunca aislada. La norma no es una isla, la norma no es un callo allá botado en el mar, sino que la norma hace parte de todo el ordenamiento jurídico del Estado. En ese orden de ideas, la función fundamental, sistematizadora de la tipicidad radica en que nos permite conectar la parte general, la teoría del delito, el libro primero del Código Penal, con los tipos penales, con el libro segundo del Código Penal, donde están consagrados todos los diferentes tipos penales. Ese sería, por favor, entonces, las funciones de la tipicidad desde el punto de vista de que garantiza la libertad, de que me permite, segundo, fundamentar la tipicidad desde el punto de vista que me permite diferenciar una conducta típica de otra, que pueden estar muy unidas, ¿no es cierto? De verdad, el caso más simple que me parece que podemos hacer a colación es el del hurto y el peculado. Si yo particular voy y me apropio allá de unos dineros del Estado, yo cometo hurto. Pero si yo funcionario público me apropio de dineros del Estado, que estén bajo mi administración, que yo sea el que los recaude, el que los administre, yo cometo peculado, ¿no? Y la diferencia entre el hurto y el peculado pues lleva a una notoria diferencia de penas. Y por último, reitero, la función sistematizadora en cuanto nos permite erradicar el derecho como un sistema, nos permite concebir el derecho como un sistema, y en ese orden nos permite integrar la parte general, el libro primero del Código Penal, todo lo pertinente a la teoría del delito, con la parte especial, con el libro segundo del Código Penal, que viene a consagrar las diferentes conductas típicas. Por favor, los elementos del tipo penal, excúsenme, por favor, los elementos del tipo penal. Por favor, yo no les exijo memoria, ustedes saben que yo soy la persona que concibo que el derecho es lógica y que el derecho no es para memorizarlo. ¿Para qué lo vamos a memorizar si está en los códigos? ¿Para qué lo vamos a memorizar si el derecho de verdad es un discurrir? El derecho es de mucho estudio, sí, pero es un discurrir lógico. No, sí, a mí no me llama la atención el memorizar. Pero hay cosas que nos obligatoriamente necesitamos memorizar. Por favor, elementos del tipo penal 3, memoria, sujetos, objeto, conducta. Elementos del tipo penal son 3, por favor, grábense en esa aire memoria, que no es nada difícil. Sujetos, objeto, conducta. Sujetos. 2, sujeto activo y sujeto pasivo. Sujeto activo, ¿quién? El hombre. El único que puede cometer delitos es el hombre. Nadie más que el hombre. El libro segundo del Código Penal que hemos dicho contempla los tipos penales. No hace otra cosa el libro segundo del Código Penal que describir conductas delictivas realizadas por hombres. Los animales no pueden cometer delitos. El caballo o el toro o el perro o la culebra o qué sé yo, que nos pueden causar la muerte, que nos pueden causar lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto?
no pueden cometer delitos. El delito es una conducta humana. Entonces, si el toro mata, si el caballo mata, si la culebra, si el león del circo, etcétera, etcétera, la responsabilidad va a radicar, por favor, es en el dueño del animal que causó el daño. Pero pero no desde el punto de vista penal, por favor, no. Va a radicar desde un punto de vista de responsabilidad civil extracontractual. Este problema tan delicado que se ha presentado con los famosos perritos estos que son tan bravos, el fila ese brasileño, el no sé qué vainas. Y yo saliendo de la corte, yo tuve una tutela supremamente grave porque un perro de estos le destrozó la cara a una niña, ¿cierto? Lógicamente aquí no hay responsabilidad penal desde el punto de vista de que, pero sí una responsabilidad civil, la responsabilidad civil del dueño que ha sacado estos perros, que ha dejado este toro, que ha dejado este león sin las suficientes seguridades y esos animales han causado un daño. Entonces, responsabilidad civil extracontractual, artículo 2341 del Código Civil, ¿cierto? Anotaría algo diferente, lógico. Si puede ser que el animal sea utilizado como instrumento para cometer un delito. Entonces, el caso del hombre que hucha al perro, que lo hucha así, que lo hulaga, que lo manda, que le ordena a que ataque. Pues si el perro ataca y el perro lesiona y mata, pues lógicamente el perro no es el culpable, no es el responsable penalmente. Y lógicamente aquel hombre que ordena la muerte, que ordena que ataque, que ordena que agrede, pues indudablemente es el hombre el que va a responder, porque utilizó al animal como un instrumento ciego, como un arma. Yo no le puedo decir, oiga, señor perro, usted mató. Sí, es cierto, él mató, pero el perro no está en capacidad de conocer, de comprender la conducta de la ilicitud. Él recibe una orden porque está maestrado para recibir esa orden. Aquí la responsabilidad, cuando eso sucede, de que el dueño del perro ordena, ¿no es cierto? El dueño del perro ordena, hay responsabilidad, lógicamente, como autor al hombre, que se valió del animal como un instrumento ciego, como un arma. Pero yo no puedo mandar al perro a la cárcel, yo no le puedo imponer una pena, yo no le puedo hacer el juicio del reproche, señor perro, ¿usted por qué mordió? ¿Cierto? Porque el punto central del juez, el punto central, el punto alto del juez es cuando yo formulo el juicio del reproche. Y yo no le puedo formular como juez un juicio del reproche a un perro. Entonces, por favor, que quede claro. El animal no comete delitos. El animal no es sujeto de reproche por parte del juez. El animal no puede cometer conductas típicas. La conducta que se reprime en derecho penal siempre es la del hombre, nunca la del animal. Puede ser que el hombre utilice a un animal, reitero, como un instrumento, como un arma ciega, para realizar un delito. En ese caso, por eso reitero, el animal no responderá, pero sí responde el hombre porque utilizó, porque luchó, porque ordenó. Bien, sujetos entonces el hombre. Aquí podemos distinguir lo siguiente, por favor. 3 clases de sujetos, ¿no es cierto? 3 clases de sujetos. Sujeto activo y sujeto pasivo. Sujeto activo, volvemos a decirlo por favor, el hombre. Solamente el hombre. Ese sujeto activo lo podemos nosotros mirar desde 2 puntos de vista. Un sujeto activo monosubjetivo y un sujeto activo plurisubjetivo. Sujeto activo monosubjetivo. La mayor parte de los delitos consagrados en el Código Penal
todos son monosubjetivos, es decir, una sola persona que comete el delito. La mayor parte de todos los tipos penales son de características monosubjetivos, un solo hombre que realiza la conducta delictiva, ¿cierto? En el homicidio, en el hurto, el que se apodere, en el documento público, el que falsifique, ¿no es cierto? El que sustraiga, el que se apodere, el que incendie, el que viole, el que lesione, etcétera, etcétera. Una sola persona. Me pueden preguntar ustedes, y si participan varias, sí, claro. El homicidio puede ser cometido por una persona y pueden participar con él varias personas, muchas personas. Pero es monosubjetivo. Para matar solamente se requiere una persona. Puede ser que participen otras personas que le vengan a ayudar o que vengan y estén totalmente de acuerdo en la comisión de ese delito. Ahí tenemos el caso de la coparticipación criminal, de los copartícipes, que estudiaremos adelante también, así como dijimos que se iba a estudiar adelante el problema de las causales de antijuricidad. Uno de los puntos que abocaremos adelante es el fenómeno de la coparticipación criminal, cuando en un delito concurren varias personas, ¿cierto? Entonces viene el fenómeno de la coparticipación criminal y viene cuando venimos a hablar de autores, coautores, cómplices, etc. ¿Sí? Pero ese delito, esa clasificación, que si bien puede ser monosubjetivos, una sola persona para cometer el delito, podemos tener también a continuación los delitos plurisubjetivos, en donde en ellos sí el legislador exige la presencia plurina, la presencia plural, es de la esencia del delito que participen muchas personas, varias personas. ¿Cuántas? No lo sabemos, no lo podemos precisar. Se requiere sí de la participación de un número muy considerable. Pero me dirán ustedes, bueno, pero ¿cuántas? No lo sabemos, no lo podemos decir. Son taxativos los tipos penales en donde el legislador exige, reiteramos, la presencia plural de personas en la comisión del delito. Por favor, cuando nos encontramos ante nos encontramos en esta clase de sujetos plurales, realmente es en 3, 4 delitos, posiblemente sean más, pero son muy contados, son taxativos y serían en el caso de la rebelión, la sedición, la asonada y el concierto para delinquir. Mire usted, por favor, en los delitos contra el régimen constitucional y legal. El artículo 467, la rebelión, el delito 468, la sedición, el delito 469, la asonada, y el delito también aquí, el concierto para delinquir, el artículo 340 del Código Penal. Por favor, la rebelión. Son muy fáciles de precisar estos delitos con sujeto activo plurisubjetivo, porque el legislador emplea siempre la expresión los que. En los monosubjetivos, el que. En los plurisubjetivos, la expresión los que. Mire usted la rebelión, los que mediante el empleo de las armas. Los que mediante el empleo de las armas. En la sedición, los que mediante el empleo de las armas
pretendan impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen. En la sonada 469, los que en forma tumultuaria, 469, los que en forma tumultuaria. Por favor, aquí está el otro, la conspiración. Los que se pongan de acuerdo para cometer delitos. Y en el concierto para delinquir dice, cuando varias personas se concierten. ¿Será que entonces en los delitos plurisubjetivos es necesaria la presencia de dos personas? 3, 4, 5. Me criticarán ustedes cuando digo yo que no sabemos cuántos son. ¿Cómo que no sabe? Pero si nos está diciendo usted que el legislador exige en el artículo 10 que la conducta penal sea clara, precisa, que no haya ninguna duda, que esté descrita de manera inequívoca, que toda duda debe quitarse de la descripción de una conducta porque debe ser lo más precisa y lo más concisa que se pueda. Y usted nos está diciendo ahora, hombre, no, es que yo no sé cuánto sea. Sí, es cierto, y nos reiteramos en ese punto. Porque aquí mire usted que el legislador nos dice, los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al gobierno nacional, el movimiento terrorista, el movimiento de rebelión, el movimiento de sedición. ¿Será que 5 personas, 10 personas, 20 personas, por favor, armados hasta los dientes, que de cada poro que tengamos nosotros nos penda una granada? ¿Será que 20 hombres seremos capaces de derrocar el gobierno nacional? ¿Será que ese delito se constituye por el alzamiento en armas de 20 individuos, de 30, de 40, de 10, de 100? ¿Qué cantidad de personas son necesarias para que proceda un alzamiento en armas que pretendan y que puedan derrocar al gobierno nacional legítimamente constituido, suprimir o modificar el régimen constitucional vigente, etcétera? Entonces, sería irresponsable de nuestra parte decir que con 20 personas, que con 10 personas, que con 3, no. Mire usted, volvemos al punto inicial de la clase, juicios de valor. Mire usted aquí, valoremos, mis queridos amigos, qué cantidad de personas son necesarias para que podamos estructurar una conducta de rebelión en punto de la cantidad de personas necesarias armados para derrocar al gobierno nacional. O cuando dice sedición, lo mismo, los que mediante el empleo de las armas ya no pretenden derrocar al gobierno nacional, sino pretenden impedir el libre funcionamiento del Estado. Abajo va el gobierno, que venga don Fernando a gobernarnos, ¿no? Miren ustedes que mal podríamos hablar, dice Arturo Abella en su librito El Florero de Llorente, que hablan de la revolución, se habla aquí tanto de la revolución de los comuneros. Y Arturo Abella dice que cuál revolución, por favor, que aquí no hubo rebelión. Aquí lo que hubo una sedición. Nosotros, los comuneros, no queremos que siga este gobierno y que venga directamente Fernando VII a gobernarnos. Derrocar el gobierno nacional aquí, impedir o suprimir el libre funcionamiento del régimen constitucional legal vigente. Y por favor, ¿qué será la sonada cuando nos dice los que en forma tumultuaria? ¿Qué es un tumulto? Valoremos, por favor, ¿qué es un tumulto? Un tumulto será cuando 20, 30 bobos, pendejos de estos nuestros se van allí a echarle abajo al alcalde o al gobernador o al presidente o al ministro. ¿Será eso un tumulto? ¿Serán 20 personas? ¿Serán 30? ¿Serán 100? ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de tumulto? Entonces, cuando hablamos de tipos penales plurisubjetivos, estamos diciendo que por esencia el legislador exige la presencia
muy grande de personas para que ellos, alzados en armas, pretendan derrocar al gobierno, pretendan impedir el libre funcionamiento del Estado, pretendan causar un estado de zozobra, la zonada. Si aquí nos reunimos 20, 30 estudiantes a echar abajo al señor rector, al señor decano, seremos un tumulto. Los que en forma tumultuaria exigieren violentamente la autoridad, y no solamente es el tumulto, es que exijan con violencia, exigieren violentamente de la autoridad. Si nosotros nos reunimos aquí a echarle abajo al señor gobernador, al señor alcalde, a la señora alcaldesa, habremos realizado la conducta razonada, cuando simplemente nos dedicamos a vociferar, a echar abajo y vivas. ¿Y dónde está la violencia? Porque el legislador le exige. Exigen violentamente de la autoridad la ejecución o omisión de algún acto. Bien, lo mismo en la conspiración, los que se pongan de acuerdo para cometer delitos de rebelión o sedición. Lo mismo en el caso del concierto para delinquir, etc. Entonces, por favor, delitos plurisubjetivos y delitos monosubjetivos. Y la otra clasificación de sujeto activo será la de sujeto activo calificado y no calificado. Sujeto activo calificado es cuando, no calificado es cuando cualquiera de nosotros puede cometer el delito, indistintamente. El que, sin ninguna condición, todos somos sujetos activos potenciales de cometer esos delitos. El homicidio, cualquiera puede matar, desde el hombre más feo hasta el más bonito, desde el más viejo, más joven hasta el más viejo, desde el negro hasta el blanco, desde la niña linda a la niña fea, de la reina de belleza a una persona. Cualquier persona, el que, sin distinción ninguna, ¿cierto? Por el contrario, hay determinados tipos penales que nos van a exigir un sujeto activo calificado. No toda persona puede cometer delito. Ese es el delito. Una clase de persona es cuando el legislador exige la calidad especial de sujeto activo. Por ejemplo, el funcionario público. Quienes no somos funcionarios públicos no podemos cometer ese delito. El delito de peculado solamente lo puede cometer el funcionario público, el empleado oficial. El peculado, el prevaricato, el cohecho, la contratación indebida de contratos, en donde el legislador exige para esa clase de delitos el sujeto activo calificado. Si yo me apropio de unos bienes del departamento, del municipio, pero yo soy particular, pues yo no puedo cometer peculado, porque no tengo la calidad de empleado público, ¿no es cierto? En otros casos, el sujeto puede no ser calificado por calidad de funcionario público, puede ser calificado por otras condiciones. Por ejemplo, en el aborto, la mujer. En una clase de aborto solamente puede cometerlo la mujer no más. En el infanticidio solamente lo puede cometer una sola mujer. ¿Cuál? La que ostenta la calidad de madre. Ese delito no lo puede cometer cualquier mujer. Quien no es madre no puede matar, no puede cometer un delito de infanticidio. Y no es cualquier madre, solamente esa que dio a luz, esa que le da muerte al hijo en el momento del parto o en los 8 días siguientes al parto. Entonces no es toda mujer, es esa mujer, única y exclusivamente, ¿quién? La madre. Luego no es ni la abuela, ni la tía, ni la hermana, una mujer. Vea usted que ese es un sujeto activo calificado. Entonces esa calificación nos lo da la calidad de funcionario público, la calidad de empleado oficial,
la calidad de colombiano en un momento dado, la calidad de sufragante, quienes tienen la calidad de sufragar en los delitos electorales, la calidad de la madre, de la mujer, y dicen, incluso en uno dice, la mujer abortante. Entonces, no es cualquier mujer, es la mujer que está embarazada, es la mujer que está en el trabajo de parto. Por favor, llama entonces mucho la atención en este aspecto. Parece muy elemental, parece muy sencillo, ¿no es cierto? Pero tiene una importancia trascendente. Entonces démosle al sujeto calificado, miremos en el sujeto activo cuando el legislador exige la calidad de sujeto activo calificado y cuando no. En los delitos de falsedad del funcionario público. Y no todo funcionario público tiene la capacidad de falsificar un documento. Solamente la persona que está encargada por ley de expedir ese certificado público, el notario, por ejemplo, el registrador de instrumentos públicos, el juez, el secretario en un momento dado, el magistrado, el gobernador, el alcalde, el que está autorizado para emitir, para entregar, para tramitar ese documento público. La niña de los tintos en la gobernación, en la alcaldía, en los tribunales, en los juzgados que nos llevan los tintos. La niña del aseo, ¿no es cierto? Pues sí, ella tiene... Algunas son empleadas allá. Ahora ya eso creo que todos lo manejan a través de cooperativas. Ya son empleados particulares. Pero antes, entre nosotros, cuando estaba yo en el tribunal y en la corte, pues allá había unas señoras que eran empleadas de la corte, eran empleadas del tribunal, ¿cierto? Eran empleadas públicas, eran empleadas oficiales, pero ellas no tenían la facultad de falsificar un documento público. No tenían la función de expedir ningún documento, por favor. Los documentos los expide el juez, el magistrado. Algunos que son autorizados y los expide el secretario del tribunal, etcétera, etcétera. Pero un escribiente del tribunal, pues, a no ser que falsificar la firma allá del magistrado, pues por el estilo eso. Pero él en principio no tiene la facultad de entregar, de tramitar, de llevar a cabo, de entregar un documento público, ¿cierto? Entonces la niña de los tintos, tal vez comenté que la niña de los tintos un peculado en el sentido de que se apropiara del café que le suministra para la elaboración de los tintos a las oficinas, del azúcar, pero ya eso ya sería también hilar muy delgado, ¿no es cierto? Sin embargo, bueno, puede ser que en un caso severo. Sí, se habló, por ejemplo, de peculado del juez cuando dedicaba parte de su tiempo en la oficina, en su juzgado, a sacar su tesis de grado, a elaborar su tesis de grado, a pasarlas. Entonces, por favor, la calidad de sujeto activo calificado y no calificado. No calificado cualquier persona, todo el mundo puede cometer esa clase de delitos. No calificado, no, sujetos activos calificados, por el contrario, cuando el legislador exige una determinada condición, una determinada calidad, la calidad de funcionario público, la calidad de colombiano, la calificación de sufragante, ¿no es cierto? Que en persona mayor de 18 años, luego un menor de 18 años no tiene la calidad de sufragante. Una persona que no se le ha expedido la cédula de ciudadanía, porque acaba de cumplir los 18 años y no le han expedido la cédula, no le han entregado, hombre, no tiene la calidad de sufragante. Él no será sujeto activo. El extranjero no será sujeto activo porque él no tiene la calidad de sufragante en Colombia, ¿no es cierto? La madre, la mujer abortante, la mujer embarazada, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Hablamos de dos clases de sujetos, abocamos el sujeto activo, nos corresponde mirar ahora el sujeto pasivo. Sujeto pasivo, ¿quién es sujeto pasivo? El que recibe la acción, el efecto, el resultado de la conducta delictiva, sujeto pasivo. Sí, en principio también aquí puede ser el hombre, ¿no es cierto? En la mayor parte de los casos el hombre puede ser la persona que recibe los efectos del delito, las consecuencias del delito. Entonces, ese sujeto pasivo también puede ser el hombre, ¿no es cierto? El hombre fue víctima de un hurto,
el hombre fue víctima de un homicidio, el hombre fue víctima de unas lesiones, de un delito contra la libertad sexual, contra la libertad de locomoción, contra la libertad política, contra la libertad de expresión, etcétera, etcétera. El hombre. Pero aquí podemos encontrar otras clases de sujetos pasivos. Esas otras clases de sujetos pasivos podrían ser, por favor, el Estado. El Estado como sujeto pasivo. En el peculado. Note usted que en el peculado el sujeto pasivo es un ente o puede ser un ente público. La nación, el departamento, los municipios, etcétera, ¿no es cierto? El Estado puede ser sujeto pasivo de un delito. Puede ser no solamente el hombre, también es el Estado, también puede ser la persona jurídica, y se me olvidó, por favor, qué pena, no traté el tema de la persona jurídica en el sujeto activo, perdónenme, se me olvidó, lo trataría ahora adelante. Sujeto pasivo entonces puede ser la persona jurídica. Bavaria, ¿no es cierto?, puede ser víctima de un hurto, Bavaria puede ser víctima de una estafa, Bavaria puede ser víctima de una defraudación, etcétera, etcétera. Bavaria, almacenes Carulla, almacenes Éxito, cualquier persona jurídica bien puede ser derecho público o derecho privado. Mire usted la diferencia en el sujeto pasivo, en el sujeto activo solamente el hombre. Aquí no es solamente el hombre sujeto pasivo, sino también puede ser el Estado, y entendamos sujeto pasivo y sujetos de derecho público y sujetos de derecho privado que pueden ser víctimas del delito, no solamente de verdad Bavaria, los Postobón, Avianca, también puede ser el ente público, la gobernación, la alcaldía, el Estado colombiano, ¿no es cierto? El Estado colombiano. Puede ser también sujeto pasivo no solamente el Estado, sino la colectividad. Hay delitos que menoscaban no solamente las personas, sino la colectividad como un ente muy abstracto. La nación colombiana, el pueblo. Piense usted en los delitos, este delito de la pandemia, esta situación de la pandemia que estamos viviendo. Sí, claro, está sufriendo unas consecuencias muy graves el Estado, el departamento, el municipio. Pero mire usted que la mayor parte del daño lo está recibiendo la gente del común. No solamente el estar confiscados, encerrados en cuarentena en nuestras residencias sin poder salir, ¿no es cierto?, sino que también la pandemia nos ha traído unos problemas económicos sumamente serios, ¿verdad? La gente que no tiene, que vive del día a día, la gente que no tiene un trabajo estable, la gente que vive de verdad de las ventas ocasionales, transitorias, la gente que vive de un trabajo. Y mire usted que en este momento esta gente está afrontando una necesidad muy grave. En los problemas del acaparamiento y la especulación, cuando usted sabe que la economía depende de la famosa ley de la oferta y la demanda. Los precios suben o bajan de acuerdo a la oferta, de acuerdo a la demanda. Si hay muchos productos en el mercado, los precios bajan. Si no hay esos productos en el mercado, los precios suben. Y note usted que el comerciante a veces acapara. Y entonces, para que se suban los precios, él sustrae esos productos de primera necesidad del mercado para que lo que quede en los estantes suba de precio. O por el contrario, cuando necesita que los precios bajen, entonces saca todo eso al mercado. ¿Y quién es el verdaderamente perjudicado ante estas situaciones
de la ley de la oferta y la demanda ante estas situaciones de acaparamiento y especulación? La gente, el común de las gentes. No hay aceite, no hay panela, no hay arroz, no hay harina. ¿No es cierto? El problema lo tiene la gente. Entonces es la comunidad. ¿Quién sufre, por ejemplo, por favor, cuando nos dañan laboratorios en una universidad? Cuando ante esta situación tan difícil de la pandemia, piense usted, de verdad, que no tuviésemos las máquinas estas que están sacando las pruebas. Cuando se escasea una droga, vea usted que la gente, el pueblo, es el que viene a sufrir las consecuencias. El problema del narcotráfico, sí, lógicamente es un problema de política estatal muy grave, pero ¿quién está sufriendo en verdad las consecuencias del narcotráfico? Si no es el pueblo, la gente, los muchachos que se están drogando, que están sufriendo un detrimento en su salud a consecuencia de estas drogas, de estas sustancias psicotrópicas. El problema del narcotráfico, pues sí, es un problema estatal, lógico, pero ¿quién recibe el mayor daño del narcotráfico? Cuando encontramos que la población vulnerable del narcotráfico son los muchachos en colegios y en universidades. Se aprovechan de la situación de estos muchachos en la etapa esta tan difícil que es la juventud, y a ellos les entran los narcotraficantes a primero a regalarles y luego a venderles, y luego ya los explotan inmisericordiamente, con el problema de salud que representa para una colectividad el problema de la psicodependencia. Entonces miren ustedes que hay delitos que traspasan la línea del hombre, que traspasan la línea del Estado y entran directamente a afectar la colectividad. El problema de esta pandemia, de verdad, pues sí, es un problema estatal muy grave, pero en realidad el que está sufriendo las consecuencias graves de la pandemia esta del virus no es el Estado ni es es la colectividad. Es que hace 6 meses, 8 meses esto no se preveía. No preveíamos cómo íbamos a pasar una Semana Santa encerrados, no preveíamos el desastre económico que estamos viviendo, hoteles cerrados, playas cerradas, etcétera, 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 ausencia de transporte, congestión en clínicas y hospitales, ausencia de medicamentos, bla, 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 bla. Entonces, por favor, sujeto pasivo, la colectividad. Hoy en día, otro sujeto pasivo que surge, los animales. Los animales, hemos dicho, no son sujetos activos, un animal no puede cometer delitos, pero un animal sí puede ser víctima, y es víctima de delito, el maltrato animal, que lo estamos viendo, por favor. A mí me duele mucho la situación que uno ve aquí en las calles de Santa Marta con los zorreros o con los benditos carro de mulas, que sacan allí del río Gaira la cantidad de arena, y en las tablas esas de unas improvisadas tablas con unas llantas, ponen estos animales de verdad con unas caras exageradas. Eso es un maltrato animal. Y maltrato animal la forma como botan los animales a su suerte, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día, por favor, los animales. Entonces, por favor, el sujeto pasivo, el hombre, el Estado, la colectividad, los animales, ¿no es cierto? Los animales. Por favor, perdónenme, se me olvidó al hablar de la persona, del sujeto activo, dijimos el hombre. Sujeto activo también habría que analizar 2 puntos. Uno, los indígenas, los menores, y la persona jurídica. En el sujeto activo, por favor, les pido mil disculpas. Sujeto activo, el hombre,
sujeto activo, entonces la persona jurídica, sujeto activo, los menores, sujeto activo, los indígenas. El menor, por favor, todas las personas podemos cometer delitos, lo dijimos, ¿no es cierto? Todos, sin distinción ninguna, o pues tal vez desde que el hombre puede realizar una conducta, pues puede cometer delitos. Primero, los menores de 12 años. Sí, el menor de 12 años hurta, el menor de 12 años mata, lesiona, en un momento dado puede cometer una falsedad. Yo me acuerdo, yo la cometía para allá cuando estaba yo en segundo bachillerato, no, tal vez en primero, para allá una vez me tiré como 3 materias y a uno le tocaba que firmar la libreta de calificaciones en el sentido de que el papá las había. Y uno, en temor de que el papá le fuera a cascar, uno falsificaba esa firma, ¿cierto? Menor de 12 años puede cometer delitos. En este caso, una falsedad en documento privado, por favor. Pero el menor de 12 años no responde ante la ley penal. Menor de 12 años no responde ante la ley penal. El menor de 12 años, aquí sí, verdadera impunidad. No comete delitos. O no responde, mejor, comete delitos, no responde penalmente. El menor de 12 años, si ha cometido un delito, se le entrega a los padres para que lo eduquen. En ausencia de padres, se le entrega al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cuidado ustedes, mis queridos amigos, el día de mañana que sean jueces, inspectores de policía, fiscales, bla, 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 se meten con un menor de edad. La policía es muy querida, mucho linda. No es bonita, es que es linda, mucho linda. Claro, a ustedes llegan y le entregan el muchacho y se lo ponen a disposición. Y ahí usted sí lo recibe. Cuidado, se embala. En ese orden de ideas, si usted tiene dudas de la minoría de edad de esta persona, por favor, primero no lo reciba, y segundo, ante la situación, porque ellos, la policía, con esa autoridad, se tornan un poquito impacientes, entonces por favor coja al menor y envíelo de inmediato a medicina legal, para que en medicina legal le dictamine la edad. Porque puede darse el caso, mis queridos amigos, que usted le pregunte al menor qué edad tiene, y el chino no le responde, o el chino no sabe. Yo no sé. ¿Quién es su papá? ¿Quién es su mamá? ¿Usted dónde vive? El chino no te va a responder absolutamente nada, está asustado, ¿cierto? Entonces el niño no le va a responder a usted absolutamente nada. Él está muy asustado. Él no va a tener ningún documento de identidad, ni tarjeta, ni eso. ¿Qué hace usted ante una situación de esas? El grave error que usted puede realizar es recibir al menor. El problema no es suyo, el problema es de la policía que lo capturó. El problema es de la policía que lo está poniendo a disposición. Entonces, por favor, primero, si se ve en esa necesidad, mande el menor de inmediato a medicina legal, para que medicina legal dictamine, de acuerdo a sus conocimientos, la posible edad del menor. Si la policía le dice a usted que es menor de 12 años, lo pone de inmediato a disposición de los padres o de bienestar familiar. Si es mayor de 12 años, porque así lo diagnostica, así lo precisa medicina legal, lo pone a disposición de la justicia de menores. Entonces, menor de 12 años, por favor, total impunidad, bienestar familiar o padres de familia. Mayor de 12 años, entre 12 y 18, ya el menor responde penalmente. Pero el menor responde penalmente ante una justicia especial. En verdad, aquí sí podemos decir que tenemos un fuero. Bien.
Entonces, sí, si es menor de 12 años, total impunidad; si es entre 12 y 18, justicia de menores, que es un verdadero fuero. Mm, Va a responder penalmente, pero de una manera mucho más benigna. Va a una justicia especializada para menores. Realmente yo no estoy de acuerdo en esta consideración de que toda persona menor de 18 años, entre 12 y 18 años, tenga esa consideración de una justicia especial. Porque aquí entre nosotros solamente está operando como factor de consideración penal es el factor cronológico. Menor de 18, mayor de 12, menor de 18. Solamente el factor cronológico. Toda persona mayor de 12 y menor de 18 va a justicia de menores. Y miren ustedes que gran cantidad de delitos durante la época incluso fuerte del narcoterrorismo, se usó mucho el delito cometido o realizado por menores en consideración a que los jueces son más benignos, en consideración a que la pena es mucho menor. Y esta situación de la minoría de edad fue aprovechada por los grupos delincuenciales para cometer gran cantidad de delitos. Y el niño se volvió sicario, y el niño se volvió narcotraficante, y el niño se convirtió en un verdadero delincuente. Yo creo sinceramente que determinar la minoría de edad y la responsabilidad penal por el factor eminentemente cronológico, por la edad simplemente, me parece un error. Este es un factor donde deben entrar un estudio complejo, un estudio muy preciso, no solamente del psicólogo, del psiquiatra, del terapeuta, del docente, si el muchacho estudia, de la situación académica, etcétera, para tener una situación de verdad precisa del estado mental del menor. Porque usted encuentra que hay muchachos de verdad, pues que tienen 17, están en menores de 18, pero de 17, 16 años, con un nivel intelectual muy interesante, muy importante. Son muchachos vulgarmente valiosos, y no es justo que a una persona de estas, que ya incluso está en la universidad, que incluso está terminando un bachillerato, que incluso tiene un nivel intelectual superior, se le dé el trato de una persona menor de edad, que no esté en capacidad de comprender la ilicitud de su conducta, o que no esté en capacidad o que no tiene los principios morales o sociales para comprender qué conducta es delictiva y qué conducta no es delictiva. Entonces, de verdad, no me parece. No me parece. El menor de edad debe ser sometido a un estudio interdisciplinario complejo, para que se analice en qué situación se encuentra este menor desde el punto de vista intelectual, moral, valorativo, etc. El segundo punto es la persona jurídica. Es un debate largo, grande, de si la persona jurídica puede o no cometer delitos. En principio, si nos atenemos al concepto del artículo 633 del Código Civil, que dice que la persona jurídica es un ente ficticio capaz de obligarnos y de obligarse, como tal, como concepto eminentemente abstracto, la persona jurídica es un ente ficticio compuesta por personas naturales. La persona jurídica no puede ser sujeto activo de delitos. Bavaria, Avianca, la gobernación del Magdalena, la gobernación del Magdalena, etcétera. Como tal, no puede cometer delitos.
Ninguno de nosotros conoce a Bianca. Conocemos sus aviones, conocemos sus servicios, conocemos sus pilotos, sus azafatas, sus qué sé yo. Pero en el ente ficticio a Bianca, pues la conocemos a través de un logotipo, unos colores, unos emblemas. Pero nadie conocía a Bianca, nadie conocía a Bavaria. Entonces, Bavaria no puede cometer delitos. Cometen delitos sí las personas que la representan. Entonces, el gerente de Avianca, el gerente de Bavaria, el gobernador, el alcalde, etcétera, 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 podrán cometer delitos, pero como personas naturales, individualmente consideradas, como sujetos activos propios, pero no a nombre de la persona jurídica. Pero no a nombre de la persona jurídica. Nosotros no le podemos hacer un juicio de reproche a la persona jurídica. Señora Bavaria, señora Bianca, señora Gobernación, señor Departamento de Magdalena, usted cometió tal delito. Eso es absurdo. Pueden cometer delitos si las personas que representan, que son las voceras, que son los representantes legales de la persona jurídica. Eso por la persona jurídica. El otro punto sería el indígena. Incluso aprovecho yo para pedirles el favor de que elaboren ustedes un trabajo sobre la responsabilidad de los indígenas. Por favor, dos cositas. Primero, el indígena podemos decir si es un indígena civilizado o incivilizado. No estamos de acuerdo con el término del indígena incivilizado. Todo indígena tiene su civilidad, su civilización. ¿Qué es la civilización? Son las normas de cultura que rodean a un pueblo. Lógicamente, esas normas de cultura de los indígenas en su tribu, allá en su estructura social, bien pueden ser diferentes a las nuestras y pueden ser total y diametralmente opuestas, pero eso no indica, por favor, que el indígena sea incivilizado, porque el indígena allá en su territorio, allá en su familia, allá en su tribu, tiene unas normas de cultura, tienen una lengua, tienen un dialecto, tienen unas formas sociales, unas costumbres, una religión, un matrimonio, una música, un ritual, una religión, etcétera, etcétera, una cocina, unas recetas, unos alimentos, unas formas de caza, unas formas de pesca. Eso es cultura, eso es civilidad. Ellos tienen sus ritos religiosos, ellos tienen sus canciones, ellos tienen la forma como se congregan, etcétera, etcétera. Nosotros hablamos hoy en día de la cultura maya, de la cultura azteca, de la cultura chibcha, de la cultura guani, etcétera, etcétera. Luego, no hay civilidad o no hay incivilidad, hay diferentes formas de cultura. Nosotros no podemos hablar de que un indígena es incivilizado. Eso es un error vulgarmente craso. Hablemos sí de diferentes formas de cultura. Partamos de una consideración también muy especial a la luz del Código de Procedimiento Penal. Toda persona, y del Código Penal, por favor, toda persona que cometa un delito en Colombia responde de él. Entonces, el indígena nuestro que comete un delito responde. Ahora, si el indígena está entre nosotros, si ya asimiló nuestras formas de cultura, si ya nos conoce, si ya vive con nosotros y comete un delito, pues responde penalmente. Y responde de acuerdo a nuestras reglas de cultura, a nuestro ordenamiento jurídico. Si el indígena, por el contrario, no conoce las reglas de cultura nuestra, el indígena de verdad es una persona totalmente ausente de nuestra
formación, de nuestra forma de vida, de nuestra forma de convivencia, pues en estricto sentido, él no tiene por qué responder ante nuestra legislación, así haya violado la ley penal colombiana, porque en ese caso se daría un fenómeno que adelante lo miraremos, que es la ignorancia absoluta de la ley. Es cierto, la ignorancia de la ley no sirve de excusa, de acuerdo, eso es totalmente cierto, pero hay momentos en que la ignorancia se impone. Y una persona que de verdad conoce por completo de nuestra forma de vida, desconoce por completo de nuestra forma de vida, de nuestro mundo cultural, que nunca había venido o que no ha venido a nuestra vivencia cultural, es un ignorante. Y en ese orden de ideas, sí, la ignorancia de la ley sirve de excusa. Porque él no conocía, él no tenía por conocer, hay una ignorancia cierta, hay una ignorancia insalvable. En ese orden, él está sujeto en el evento de que en su cabildo, allá en su tribu, en su familia indígena, esa conducta que él realizó allá, sea delictiva, pues va a ser sancionado de acuerdo a los cánones delictivos, a las conductas, a las consecuencias delictivas de esa vivencia cultural. Yo quisiera dejarles de verdad ese trabajo sobre la responsabilidad del indígena en Colombia. Aquí tengo algún concepto que logré conseguir y es este. El fuero indígena es el derecho del cual gozan los miembros de las comunidades indígenas por el hecho de pertenecer a ellas, de ser juzgados por las autoridades indígenas de acuerdo con sus normas y procedimientos, es decir, por un juez diferente del que ordinariamente tiene la competencia para el efecto y cuya finalidad es el juzgamiento acorde con la organización y el modo de vida de la comunidad. Es un mecanismo de prestación, es un mecanismo de preservación étnica y cultural de la nación colombiana, en tanto que se conserven las normas y costumbres, valores e instituciones de los grupos indígenas dentro del territorio dentro del cual habitan, siempre y cuando no sean contrarias al ordenamiento jurídico predominante. Entonces, por favor, yo les dejo ese trabajo para... hemos puesto 3 trabajos que se cumplen el próximo 26 de noviembre, 26 de noviembre. Entonces, para el siguiente trabajo es lo pertinente al fuero indígena, que espero sea entregado en el primer jueves de mayo, si mal no recuerdo. Que vamos a tener después de los trabajos pertinentes, fuero indígena me llama la atención. Muchas gracias por la audiencia, muchas gracias por el interés que pongan ustedes en esta clase. Estoy atentos de verdad a todas las inquietudes, mi correo electrónico con el fin de enviar los trabajos, y de verdad les quiero imponer este otro trabajo de el fuero indígena, del juzgamiento del indígena entre nosotros. Un abrazo y mil gracias.